Miles de mexicanos cruzan la frontera cada año, pero lo que casi nadie se atreve a decir es esto a muchos de ellos. Después de todo el sacrificio, después del miedo, del riesgo y del esfuerzo, se arrepienten. Lo que encontraron al otro lado no era el sueño prometido, sino una versión fría, solitaria y silenciosa de la vida. Lo que empezó como un viaje por esperanza, terminó siendo una búsqueda de identidad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy te hará cuestionar todo lo que creías sobre el sueño americano y quizá te haga valorar como nunca el país que millones están empezando a redescubrir en México. Y antes de seguir, te quiero invitar a formar parte de algo especial. En Curiosidad Joven, abrimos nuestra zona de miembros, un espacio donde mostramos las historias ocultas detrás de los titulares, los mexicanos que se fueron y volvieron, los que aún luchan por adaptarse, los que entendieron que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Allí compartimos testimonios reales, análisis y reflexiones que no encontrarás en ningún otro canal. Si tú también quieres entender este fenómeno desde adentro, hazte miembro hoy mismo. El Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos reporta que más de 11 millones de mexicanos viven en el país vecino y que en la última década, más de 1 millón de ellos ha decidido regresar voluntariamente. Algunos porque lograron sus objetivos, otros porque ya no soportaban más la migración mexicana, que durante años fue símbolo de progreso, está entrando en una nueva etapa en la del regreso con conciencia. Me fui pensando que allá todo sería mejor, pero lo que perdí fue más grande que lo que gané, dice Leticia, originaria de Puebla, que pasó 15 años en California limpiando casas. Allá tienes dinero, pero no tienes vida. ¿Tú conoces a alguien que se fue? ¡Volvió! Cuéntalo en los comentarios, porque estas historias están ocurriendo en silencio. En miles de familias mexicanas que aprendieron que emigrar no siempre es el gran mito del sueño americano, se construyó sobre una idea poderosa. Trabaja duro y lograrás todo, pero la realidad que muchos mexicanos se enfrentan es muy diferente. Jornadas de más de 12 horas, 3 empleos simultáneos, miedo constante a ser deportado y una soledad que duele más que el cansancio físico. Lo que empieza con esperanza se convierte en un ciclo interminable de supervivencia. En 2023, el Pew Research Center reveló que más del 58% de los mexicanos en Estados Unidos dicen sentirse emocionalmente desconectados. El 42% reconoce que su salud mental se deterioró tras migrar. ¿Por qué? Porque allá, aunque tengas papeles, eres extranjero para siempre. En Estados Unidos aprendí que el éxito tiene precio. Y ese precio es la soledad, confiesa Mario, un ex cocinero en Las Vegas que ahora vive en Querétaro. Allá trabajas tanto que no tienes tiempo para disfrutar lo que ganas. Y gano menos, pero tengo a mis hijos, mi gente, mis colores, así amas a México y apoyas al país. Suscríbete a Curiosidad Joven ahora mismo, porque aquí contamos lo que los demás callan en las historias humanas detrás de los números, el corazón detrás de la estadística, y lo que muchos no esperaban es que, mientras Estados Unidos envejece y se polariza, México está viviendo una nueva etapa de orgullo nacional. Lo que antes era un país del que se huía, hoy está siendo visto como tierra de oportunidad, no solo por los extranjeros que llegan, sino por los mexicanos que regresan. En Jalisco, por ejemplo, el número de repatriados voluntarios ha aumentado un 34% desde 2018 en Michoacán y Puebla. Se están formando cooperativas de retorno en exmigrantes que invierten sus ahorros en negocios locales, desde panaderías hasta talleres mecánicos. ¿Te imaginas todo lo que México podría construir si esos millones que alguna vez se fueron decidieran regresar con experiencia, ideas y amor por su tierra? Lo más duro de todo es que muchos mexicanos se dan cuenta demasiado tarde de algo esencial, que en Estados Unidos puedes ganar dinero, pero no puedes comprar tiempo. El trabajo constante, la presión social, el costo de la vida, la falta de vínculos, todo se acumula. Y cuando miran hacia atrás, se dan cuenta de que los años pasaron sin disfrutar nada. Pero lo más desgarrador no son las horas, sino la ausencia emocional. Las familias que se separan, los hijos que crecen sin sus padres, los abuelos que mueren sin despedidas. En 2024, el Centro de Estudios Migratorios de la UNAM calculó que más de 1.7 millones de niños en México crecen sin uno o ambos padres por causa de la migración. Ni el dinero ni los dólares llenan ese vacío. Y aquí llega uno de los descubrimientos más fuertes. Muchos de los que se fueron no solo extrañan a su familia,
sino su identidad. En Estados Unidos, deben adaptarse a una cultura que a veces los discrimina y otras los ignora. Muchos ocultan su acento, su comida, su bandera. A poco sienten que están perdiendo lo que los hacía ser ellos. El éxito si tienes que renunciar a quién eres para alcanzarlo. Lo irónico es que mientras Estados Unidos endurece sus políticas migratorias, México está volviéndose un país receptor. Los papeles se invierten, mientras mexicanos sueñan con irse, extranjeros sueñan con llegar. Solo en 2024, más de 80,000 nómadas digitales y decenas de miles de jubilados extranjeros se establecieron legalmente en el país. El país del que muchos escapaban está empezando a ser visto como refugio, y eso dice mucho. Hazte miembro de Curiosidad Joven y acompáñanos a descubrir las historias de quienes decidieron volver. Personas que después de años en el norte entendieron que su felicidad no estaba al otro lado del muro, sino en la tierra donde nacieron, porque el regreso de los migrantes no es un fracaso, es un renacimiento. Y aunque muchos aún no lo admiten, México está empezando a recuperar a sus hijos. Hombres y mujeres que aprendieron lo que el mundo ofrece, pero también lo que el mundo quitan a algunos. Regresan con ahorros, otros sin nada, pero todos vuelven con algo que no se compra. En sabiduría, regresé porque allá tenía dinero, pero no tenía Alma Daismar Cruz, desde Zacatecas. Aquí tengo menos, pero soy feliz. A lo que ella dice, resume una verdad incómoda: a la vida no es solo sobrevivir, es pertenecer. Muchos mexicanos que regresan lo hacen con una mezcla de alivio y miedo. Alivio por volver a escuchar su idioma, por sentir el sol de su tierra, por volver a probar una tortilla recién hecha. Miedo porque no saben si aún pertenecen. Pasan años soñando con regresar, pero cuando lo hacen, descubren que México también cambió. Sin embargo, ese cambio no siempre es malo en muchas regiones del país. Los retornados están transformando la economía local con lo que aprendieron en el norte. Están creando negocios, trayendo nuevas ideas, nuevas formas de trabajar. Según el Instituto Nacional de Migración, más de 300,000 mexicanos regresan cada año, y una parte importante de ellos se reintegra al mercado laboral con éxito. En lugares como Guanajuato, Oaxaca o Puebla, los migrantes retornados están abriendo panaderías, restaurantes, empresas de transporte e incluso proyectos agrícolas con tecnología que conocieron en Estados Unidos. Algunos invierten en educación, otros en innovación, otros simplemente en su comunidad. Pero lo más impresionante es que casi todos coinciden en una cosa: en México se siente más vivo que nunca, porque al volver redescubren algo que habían olvidado. Allá arriba, en el norte, las calles pueden ser limpias, los horarios estrictos, pero falta algo: esa chispa humana que hace que un desconocido te llame amigo en la fila del mercado, que un vecino te salude cada mañana, que la vida tenga ritmo y color. En México, incluso en medio del caos, la gente sonríe, y es ahí donde muchos sienten el golpe emocional más fuerte, porque entienden que el verdadero lujo es tener tiempo. Tiempo para compartir, para disfrutar, para hacer. Me di cuenta de que allá trabajaba para vivir, y aquí vivo para trabajar con amor. Dais Fernando, que volvió a su natal Veracruz después de 20 años. Su historia refleja una tendencia creciente: los mexicanos que regresan no lo hacen solo por necesidad, sino por decisión, porque el México al que regresan no es el mismo que dejaron. El país está cambiando, las ciudades están creciendo, la economía digital abre oportunidades, el turismo interno se fortalece y las remesas, aunque siguen siendo vitales, ya no son el único motor. México está aprendiendo a valorarse, está dejando de verse con ojos de carencia y empieza a verse con ojos de poder. Pero hay algo más profundo detrás del arrepentimiento de quienes se fueron a él. Reconocimiento de que Estados Unidos también está perdiendo lo que una vez lo hizo atractivo. Las desigualdades crecen, los precios suben, las jornadas laborales son extenuantes y la violencia también aumenta. En 2024, el costo promedio de vida en ciudades como Los Ángeles o Nueva York superó el 40% del salario medio. Muchos migrantes viven en condiciones duras, incluso ilegales, trabajando sin descanso y enviando cada centavo a casa. Pero al final, el precio de ese esfuerzo es el alma. ¿De qué sirve ganar más si no puedes disfrutarlo con los tuyos? ¿De qué sirve tener éxito si vives con miedo? Esa es la pregunta que muchos están empezando a hacerse, y cuando la respuesta llega, duele, porque el sueño americano no se rompe de golpe, se apaga lentamente. Se apaga cuando un padre no puede abrazar a su hijo, cuando una madre no puede regresar al funeral de sus padres, cuando un joven se da cuenta de que su acento lo delata, de que su sonrisa
lo hace diferente. Y sin embargo, hay algo poderoso en todo esto. El despertar, porque cuando los mexicanos regresan, no vuelven vacíos. Vuelven con experiencia, con visión, con fuerza. Son testigos de dos mundos. Entendieron lo mejor y lo peor de cada lado. Y ahora pueden ver con claridad lo que muchos aún no ven, que México tiene todo para hacer su propio sueño. Si tú vives en México, ¿en qué ciudad estás? ¿Cómo se siente tu tierra hoy? Déjalo en los comentarios, porque queremos saber cómo se está transformando el país desde los ojos de quienes viven aquí. Muchos mexicanos que se fueron ahora se convierten en embajadores del regreso. Comparten videos, cuentan sus historias, animan a otros a creer en su país. En redes sociales se ha multiplicado un movimiento de orgullo nacional que busca rescatar la idea de que quedarse en México no es conformarse, es apostar por el futuro. Hazte miembro de Curiosidad Joven y sé parte de esta comunidad que muestra el lado que los medios no cuentan. Los mexicanos que vuelven, que construyen, que reinventan su vida sin renunciar a su identidad. Pero no todo es fácil. Muchos de los que regresan enfrentan el reto de reintegrarse. El choque cultural es real, la burocracia, los salarios más bajos, la inseguridad en algunas regiones. Sin embargo, incluso con todo eso, la mayoría dice, lo mismo, prefiero enfrentar los problemas aquí, donde pertenezco, Y esa frase lo dice todo, porque el arrepentimiento no nace del fracaso económico, sino del vacío emocional. Allá pueden tener estabilidad, pero no raíces, y el alma humana necesita raíces. Lo que también sorprende es que cada vez más jóvenes están aprendiendo de estas historias. Según una encuesta del INEGI, el 71% de los jóvenes entre 18 y 30 años dicen que prefieren emprender en México antes que emigrar. Ven las redes sociales, el crecimiento del turismo, el auge tecnológico, y piensan, ¿por qué no puedo hacerlo aquí? Y esa mentalidad es nueva, es poderosa, es el comienzo de algo. Porque si algo demuestra la historia de la migración mexicana, es que la identidad no se rompe con la distancia, ni siquiera con los años. Los mexicanos pueden vivir en cualquier parte del mundo, pero su corazón siempre late al ritmo de su tierra. La música, la comida, los colores, México se lleva en la sangre. ¿Tú te irías o te quedarías? ¿Crees que vale la pena sacrificar tus raíces por un salario en dólares? Miles de mexicanos que alguna vez soñaron con Estados Unidos, ahora sueñan con regresar. Pero no solo por nostalgia, sino por convicción, porque se dieron cuenta de que el éxito sin pertenencia es vacío, porque entendieron que la felicidad no tiene pasaporte, y eso es lo que el mundo está empezando a notar. México, a pesar de sus problemas, sigue siendo uno de los países más humanos del planeta. Su gente es su mayor riqueza. No es casualidad que los extranjeros que llegan se enamoren del país, de su ritmo, de su alma, y tal vez por eso, los que se fueron sienten el llamado de volver, porque saben que, en el fondo, nada se compara con vivir en un lugar donde todavía se dice buenos días, donde la vida tiene sabor, donde la esperanza no se compra, pero se respira. Volver a México fue como volver a sentir, dice Esteban, un exmigrante que dejó Chicago para regresar a Aguascalientes. Allá sobrevivía, aquí vivo. Y es que México tiene algo que no se enseña en ningún lado, en una capacidad infinita de renacer. Cada crisis, cada pérdida, cada partida, el país siempre vuelve a levantarse. Y ahora, con miles de sus hijos regresando, el renacimiento apenas está comenzando. Por eso, si tú amas a México y crees que merece más reconocimiento, suscríbete a Curiosidad Joven, porque aquí defendemos la idea de que el país no solo tiene futuro, sino que ya está construyéndolo. Quizás el verdadero sueño nunca fue cruzar la frontera, sino abrir los ojos. Darse cuenta de que lo que muchos buscan allá afuera, seguridad, comunidad, propósito, también puede construirse aquí. Con esfuerzo, con amor, con orgullo. Los que regresan lo saben, no hay dinero que pague un atardecer en tu propia tierra, ni salario que iguale una cena rodeado de tu gente. Porque el hogar no se mide en metros ni en dólares, se mide en el silencio de las calles que conoces, en las voces que pronuncian tu nombre, en el sabor del lugar donde naciste. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, me quiero ir, recuérdale esto. No siempre se trata de huir de un país,
sino de no haberse dado el tiempo de descubrirlo. Y cuando mires a tu alrededor, a tu ciudad, a tu familia, a tu gente, piensa que quizá el verdadero sueño mexicano apenas está empezando, porque después de todo, los que se arrepintieron de irse no fracasaron, han despertaron.